Hola, muy buenas. Aquí me veis otra vez entre los frutales y bueno, hoy os voy a hablar de la poda de los árboles frutales. Lo primero que tenemos que tener en cuenta al podar una planta es saber qué tipo de planta estamos podando, porque no se poda igual pues un árbol de sombra que un árbol de hoja perenne, que uno de hoja caduca, o que un seto o un arbusto o un frutal, ¿vale? O sea, hay distintos tipos de podas para según qué árbol o cómo lo queramos formar. Hoy nos vamos a centrar en la poda de los frutales y bueno, distinguimos tres tipos de poda. Una es la poda de formación, que esa se suele dar durante los 3 o 4 primeros años del frutal. Después tenemos la poda de fructificación, que esa se da en toda la vida fructífera del árbol, que suele ir, pues, dependiendo del árbol, desde el 4.º año hasta el año, pues, cuando tenga 30 años o 40 años, según el vigor que tenga la planta. Y por último, las podas de rejuvenecimiento, que esas son las que se dan pues cuando el árbol lleva sin podarse mucho tiempo o cuando ya tiene muchísimos años y a la planta le cuesta sacar brotación nueva. Nosotros por aquí normalmente los árboles que adquirimos en los viveros pues son todos árboles jóvenes, pues de un año, como puede ser el caso de todos estos manzanos de aquí, o árboles de 2 años, como pueden ser pues estos otros que tengo aquí a mi lado. Para incentivar al árbol a que produzca la copa, pues tenemos que hacerle un corte del tallo central o de las yemas apicales. Desde el injerto, que es la zona de aquí abajo, donde está el injerto, hasta donde realizamos el corte, más o menos a 1 metro de altura, pues realizar un corte. Es muy importante hacer los cortes oblicuos, eso es para que no se quede estancada el agua de lluvia y no produzca pudriciones. Pues mira, que nosotros realizamos un corte siempre oblicuo y con la caída o con la pendiente siempre en el lado contrario de donde tiene la yema. Con 1 año más o con 2 años más, pues ya tenemos árboles que, claro, aquí han producido, han abierto, están produciendo ya la forma. En este caso tienen forma de vaso y en este caso pues ya tenemos que abrir lo que es la parte central del árbol para que vaya abriendo y coja más volumen y tenga una densidad mayor de ramas que nos produzcan fruto. Ahora después estos cortes que hemos hecho para impedir que haya pues eso, que entren hongos o que entren enfermedades, lo que hacemos, lo que es bueno, pues es aplicarle una pasta cicatrizante. Bueno, aquí tenemos la pasta cicatrizante de Vitaterra. Bueno, pues hacemos una aplicación sobre los cortes. Normalmente ahora cuando son jóvenes pues se suele aplicar sobre estos cortes que se hacen, no son de mucho diámetro, pero se puede aplicar sobre árboles ya más, pues, con más años, que ya tengan muchísimo más volumen de copa, pues se suelen aplicar no en todos los cortes que hagamos, sino en los cortes de las ramas que tengan más de 3 centímetros de diámetro. Tendríamos hecha la poda de formación, que esto la tendríamos que hacer durante, ya os digo, los 3 primeros años así. Después pasaríamos a la poda de fructificación. Podemos hacer una clasificación de 3 tipos de frutales. Unos serían, por ejemplo, los manzanos, perales y membrilleros, los de pepita. Esos producen la fruta sobre órganos que tienen más de 2 años. Esto es una lamburda. En las lamburdas, que suelen ser unas formaciones muy cortas con una yema de flor, pues esto es donde producen la fruta. Tendríamos también bolsas, que las bolsas pues son engrosaciones donde ha tenido algún fruto el año anterior, pues aquí en estas también suelen producir fruta. Entonces nosotros a la hora de hacer la poda, pues lo que tenemos que tener cuidado es de no quitar esos órganos que nos van a producir la fruta, lógicamente. Si no tuviera esos tipos de órganos, pues tenemos que incentivar al árbol a que los produzca. ¿Cómo se hace eso? Pues cortando las ramas de 1 año, cortándolas sobre la segunda o la tercera yema, dependiendo de la fuerza que tengan. Aquí yo la estoy cortando sobre la tercera yema, se pueden cortar también sobre la segunda. El segundo tipo de frutales
dependiendo de la fructificación que den, lo tenemos con los frutales de hueso. Los frutales de hueso normalmente dan la fruta en las ramas del año anterior y en los ramilletes de mayo. El almendro, por ejemplo, esta rama tenemos que es una rama del año anterior. Pues esta rama aquí vemos que tiene muchísimas yemas abultadas, que esas yemas abultadas van a dar flor. Después los otros órganos son los ramilletes de mayo. Los ramilletes de mayo son ramitos cortos, aquí tenemos uno, aquí otro, que están formados por yemas de flor, menos la apical, que es una yema de hoja. Sobre estos árboles de hueso, pues el almendro, el melocotonero, el ciruelo, el cerezo, estos árboles normalmente lo que tenemos que hacer es una poda de formación y luego ya podarlos muy poco, solo para formarlos. Luego ya ellos solos son los que van adquiriendo, pues van sacando ramas, van adquiriendo sus formaciones fructíferas poco a poco. Entonces, ya os digo, necesitan muy poca poda. Yo estos, por ejemplo, pues no los toco nada, porque ya están más o menos, tienen 3 ramas formados y tienen muchísimas yemas de flor, entonces en principio no necesitarían tocarse. Cuando los podamos, pues ya cuando tengan muchos años, tengan ramas muy viejas por el medio, y entonces tenemos que cortar esas ramas para incentivar al árbol a que saque ramas nuevas. Y luego, por último, tendríamos los frutales que producen la fruta en las ramas que le salen ese mismo año, que ese, por ejemplo, pues puede ser el caso de la vid, o de una higuera, o de un nogal, o de un castaño. Y el último tipo de frutales, según los órganos de fructificación, pues son estos, como pueden ser las vides, las higueras, nogales, castaños. Aquí tenemos unas vides, entonces estas producen la fruta en las ramas que salen el mismo año. Normalmente estas que tenemos aquí son parras de uva moscatel, pues le hacemos un corte sobre la segunda o la tercera yema, le aplicamos unos cortes y estaría podada. Una buena época de realizar la poda es ahora a últimos del invierno. A últimos del invierno, ya cuando haya menos riesgos de heladas, cuanto menos riesgos de heladas haya, mejor. Los frutales es una de las plantas dentro de todo el reino vegetal, pues que más enfermedades tiene y que más enfermedades se transmite. Entonces hay que actuar siempre con mucha limpieza. Normalmente se suelen utilizar desinfectantes. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos un alcohol normal de 96 grados. Y ya para rematar la faena de la poda, pues bueno, es muy importante también el abonado de los árboles, para que broten bien, para que nos produzcan fruta y todo eso. Entonces, normalmente si realizamos la poda en marzo, pues siempre cuando empiece ya la planta a mover savia, que va a coincidir más o menos por marzo o abril, pues es bueno echarle abono. Pues bueno, Vitaterra tiene aquí un abono universal o de liberación lenta, o cualquier tipo de abono es bueno para la planta. Con echar 60 gramos por planta o 90 gramos según el tamaño, pues nos serviría. Bueno, pues nos despedimos hasta el próximo día y nada, nos vemos aquí en el Jardín en tus manos. Hasta luego.